Hola. Bueno, este material es principalmente para, bueno, estudiantes de la Sociedad Estudiantil de Ixtapaluca, pero pues principalmente el material lo que busca, bueno, el fin del material es apoyar para aquellos chicos que no pueden estar en las clases online debido a la situación ahorita de la cuarentena, además de buscar aclarar algunas dudas que hayan quedado acerca de los temas vistos, tratar de cubrir esos pequeños huecos o huecotes que van quedando. Entonces, creemos que pues, tratando de hacer videos más cortos, van a entender un poco mejor, pero explicándolos bien, o sea, no nada más cortos de decir 5 minutos, sino, o sea, tratar de hacer videos cortos, pero de forma en la que ustedes vayan entendiendo un poco más esto, ¿va? Entonces, eh, para cualquiera es este material, básicamente, para cualquiera que le llegue a ser útil en algún momento de su vida, ¿va? Dado que el material principalmente va dirigido a nuevos estudiantes de la Sociedad Estudiantil de Ixtapaluca y con ellos hemos estado estudiando últimamente los temas de álgebra, vamos a retomar un poco o vamos a tratar de entender qué es esto del álgebra, porque generalmente siempre en la vida, al menos desde que vamos a la secundaria, quizás hemos estado trabajando con ella. Sin embargo, hay veces en las que no logramos entender esto, de repente sucede que es esencia del álgebra que de repente llega el profesor y nos empieza a poner letras en las matemáticas. Y tú es como de que, ¿no se supone que las matemáticas eran puros números? En realidad, o sea, vamos a entender que tiene todo el sentido del mundo el poner letras en las matemáticas, que las matemáticas no es nada más números. En algún momento de su vida, quizás en la preparatoria, o si se gustan dedicar a este tipo de cosas, van a entender que las matemáticas no son solo números. No solo es contar que Juanito tenía 50 manzanas y que después compró 70 sandías, o sea, va a empezar, o sea, es totalmente inútil esos tipos de problemas porque nadie compra 50 manzanas y 70 sandías. Vamos a tratar de entender un poco más por qué la necesidad del álgebra y por qué ponemos letras en las matemáticas, ¿va? Entonces, vamos en esta ocasión a estudiar el álgebra. Normalmente siempre que empezamos nosotros cursos de introducción al álgebra, empezamos a estudiar el álgebra, es bueno hacerse la pregunta, es habitual hacerse la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué es el álgebra, no? Porque les digo, ya el profesor nos pone letras, pero ¿de qué va el álgebra? Entonces, vamos a entenderlo. O sea, si les pregunto, tú que estás atrás de tu computadora, evidentemente no voy a recibir ninguna respuesta, pero hazte la pregunta, entonces, ¿qué es el álgebra? Quizás tu respuesta es, pues, es la rama de las matemáticas que estudia las letras, ¿no? Y los números y que combina eso. Y no precisamente eso. O es incluso difícil que tengamos siquiera una noción o una perspectiva de qué es el álgebra, ¿no? Entonces, va más allá de eso. Entonces, mi obligación es explicarte de qué va el álgebra, ¿no? Ahora, seguro, si al menos has ido en alguna secundaria, te han torturado con este bonito librito. Seguro ha estado en tus sueños más de una ocasión y seguro al menos en una ocasión has despertado a las 12 de la noche soñando que ese librito te comía o que ese güey de repente llega a tu cama y te jalaba las patas. Entonces, vamos a tratar de perderle el miedo en esta ocasión. Vamos a recurrir a ese librito y vamos a ver qué es el álgebra. Según el Baldor, nos dice que el álgebra es la rama de las matemáticas que busca relacionar las incógnitas. O bien dicho de otra forma, es la rama de las matemáticas que busca estudiar la generalización de todas las cantidades. Es la rama que busca generalizar las cantidades lo mayormente posible. Ahora, tú dirás, pues nada más vine a leer el libro.
No, o sea, la intención es que desglosemos este tipo de cosas, ¿no? No nada más quedarnos con la definición que nos da el Baldor, ¿no? Entonces, empezamos, bueno, vayamos anotando qué es. Dicho la definición, vamos a tratar de poner algunos ejemplos para dejar un poco más claro esto, ¿no? Imagínate tú que estás atrás de tu computadora, piensa en dos números que al sumarlos me den 10. Va, yo sé que tú puedes. Tenemos va uno. Aquí ya tenemos tres opciones distintas. Va. Tenemos también y tenemos esta. Aún más. Y ahora mi pregunta es, ¿son todas las opciones? Piensa. Mira más allá de todas estas. Aquí ya tenemos 5 opciones bastante buenas de números que al sumarlos me dan 10. Pero piensa más. ¡Ay! ¡Oye! Para encontrarlo debes mirar más allá de lo que ves. ¿Y qué narices significa eso? Significa, mira más allá de lo que ves. Más allá de lo que veo. Escucha al mono con su rollo existencial. Va. Más allá de lo que veo. Más allá de lo que veo. Más allá de lo que veo. No hay quien se concentre con tanta música. Más allá de lo que veo. ¡Un segundo! ¡Ya lo voy pillando! ¿O es ese gusano que he engullido? ¡Presiento una revelación! ¿Ya? Eso, cámara. También tenemos... Sí, ¿no? 4.5 más 5.5 es 10, ¿no? También tenemos esta, ¿no? También, ¿no? También me suma 10. Ahora la pregunta es, ¿cuál de todas es correcta, no? Y seguramente, si al menos hiciste las sumas en todas, es bastante evidente que en realidad todas son correctas, ¿no? O sea, no es como que alguna diga, esta no, como que no jala, no es correcta. Todas, absolutamente todas estas opciones, todas las que te acabo de escribir, plantear, son correctas, ¿no? Y no tiene, por ejemplo, sentido discutir de, pues, cuál es la más correcta o cuál es la menos correcta. Absolutamente todas lo son, ¿no? Haz la simple sumita o es evidente incluso que todas son correctas. Entonces, para yo no ponerme a discutir, ya no ponerme yo a discutir de cuál es la más chida, cuál es la mejor, simplemente puedo escribir de forma
de una forma más general, dos números que al sumarlos me van a dar 10, ¿no? Y ya no metiéndome en problemas puedo hacer esto, ¿no? Y sí, dependiendo de qué valor le dé yo a X y dependiendo de qué valor le dé a Y, yo los estoy relacionando. De eso era álgebra, de relacionar incógnitas, de relacionar variables. Yo estoy relacionando incógnitas de tal forma en que mi relación es que los estoy sumando, pero que esa suma de esos dos números va a ser igual a 10. Y aquí yo no tengo la necesidad de poner cantidades concretas. Yo simplemente estoy diciendo, existen dos números que al sumarlos me van a dar 10. Y ojo, esto quizás no va tanto al tema, pero no necesariamente mis números deben de ser menores que 10, ¿no? Esto lo explico así. Por ejemplo, 14. Imaginemos que que X vale 14. Pero si yo a 14 le sumo cualquier otra cosa, ya no va a ser igual a 10, ¿no? Cuidado. Yo le puedo sumar una cantidad negativa. De hecho, la resta no es más que una consecuencia de la suma. Cuando yo pongo 10 menos 5, lo que en realidad yo estoy haciendo es 10 más menos 5. Estoy sumando cantidades, pero cantidades negativas. Entonces, la resta es una consecuencia de la suma. Lo podemos pensar así. No son operaciones distintas, sino que es una forma distinta de ver la suma. ¿Va? Entonces, a 14, ¿yo qué número le debo de sumar para que al momento de hacer la suma me dé 10? Bueno, le tengo que sumar una cantidad negativa, ¿no? Porque esto es mayor que 10. Lo que debo hacer es sumarle menos 4, ¿no? Y sí, 14 menos 4 o más menos 4, esto es igual a 10. ¿Va? Entonces, lo que en el ejemplo anterior nosotros acabamos de hacer es generalizar. Yo ya no tuve la necesidad de poner números concretos, ¿no? Yo ya generalicé mi situación a incógnitas. ¿Por qué? Porque las incógnitas me dan la posibilidad de poner cualquier número, siempre y cuando me cumplan mi relación, ¿no? Entonces, tiene sentido poner esto. Estoy relacionando incógnitas. Yo ya aquí no pongo números concretos, estoy poniendo letras. Que ojo, aquí es importante aclarar que las letras no me interesa si son letras. Utilizamos letras porque son un lenguaje finito, ¿no? Yo aquí bien puedo poner, por ejemplo, manzanas. Vemos que esto es una manzana y pongo aquí una estrella. ¿Quién sabe qué es eso, no? Pero manzana y estrellita me van a representar cantidades, me van a representar números. Yo aquí bien puedo poner, no sé, un arbolito de Navidad. Imaginemos que es un arbolito de Navidad. Y aquí yo puedo poner una esfera. Y esto me va a dar 10. No me importa, yo las letras no las pienso como letras, al menos en la matemática no. No me importa que sean letras. Lo que en esencia me representa es que son símbolos. Son símbolos. No me importa lo que sean. Pero, ¿por qué la necesidad de poner letras y no peras? ¿O por qué no poner manzanas y estrellas o árboles de Navidad y esferas? Porque sería muy difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que aquí en México pues utilizamos todos artículos o productos de Navidad. Pero pues, por ejemplo, en China se les ocurre que a ellos les gustan más las estrellas o cosas del espacio. Pero pues por ejemplo en España les gustan más las frutas y ellos utilizan frutas. Entonces la matemática ya no sería universal, ya no, o sea, ya todos utilizaremos lenguajes distintos para leerla, ¿no? Para leerla. Por eso el lenguaje universal, pues podemos utilizar letras. Todos tenemos la convención o todos coincidimos en que pues, ¿por qué letras? ¿Por qué? Porque son un lenguaje finito y yo las puedo utilizar para representar incógnitas.
continuando un poquito con estos ejemplos y después pasaremos al siguiente tema, que es lenguaje algebraico, veamos unos dos ejemplitos más. Imaginemos, seguramente nosotros hemos trabajado con este tipo de ecuaciones, ¿no? 2x más 3 es igual a 7, por ejemplo. O tenemos que 5x más 18 es igual a 30. O tenemos que 12x menos 9 es igual a 2. Y tenemos todas estas ecuaciones. Y aquí ya estoy yo incluyendo x, ¿no? Y estoy incluyendo ya incógnitas, variables. Que en realidad aquí, en estos ejemplos no van a ser variables, ¿no? Porque no va a estar variando, sino que va a representar una cantidad de en concreto esto. No es como que x primero valga 10 y después valga 20 y después 30. No va a ir variando, sino que va a ser una cantidad, pero que no es conocida. Por eso es incógnita. Es importante aprender a diferenciar entre qué es una incógnita y qué es una variable. Lo importante, quitando ese pequeño paréntesis, es que tengo aquí estas tres ecuaciones. Pero esto yo lo que me hace mi álgebra, lo que hace la álgebra es generalizar aún más estas situaciones. Yo aquí tengo 2x más 3 es igual a 7. 5x más 18 es igual a 30. 2x menos 9 es igual a 2. No me importa aquí qué es mi 2, qué es mi 5 y qué es mi 12. Y no me importa aquí cuánto es 3, 18 y 9. Y no me importa cuánto es 7, 30 y 2. Yo esto aún lo puedo generalizar más con mi álgebra. Entonces yo puedo poner A para AX más B es igual a un tal C. Y a mí, yo ya le iré después dando valores a mi A, ¿no? Y a mi B y a mi C. Pero todas estas ecuaciones las generalizo. Esto es lo que hace el álgebra, generalizar situaciones. Y esas situaciones, esas incógnitas, las relaciona de algún cierto modo. Todas comparten un mismo patrón, ¿no? Todas son ecuaciones de primer grado. Ese es mi patrón. Aquí mi x está elevado al exponente 1, ¿no? Pero todas comparten aquí un coeficiente. Todas aquí comparten un cierto valor antes de la x. Todos comparten ese patrón, ¿no? Entonces, siguiendo esos mismos patrones, siguiendo esas mismas relaciones o todo lo que comparten, yo puedo generalizar estas tres ecuaciones a esta expresión. Yo después le iré dando valores a mi A, a mi B y a mi C. Y a partir de ya, yo haberles dado esos valores, yo ya puedo saber cuánto vale X, ¿no? Resolviendo la ecuación. Si no queda dudas, vamos con el siguiente tema. Ya dicho lo anterior, tenemos las bases y al menos las nociones de qué es el álgebra y podemos avanzar al siguiente tema, que es lenguaje algebraico. Entonces, lo anotamos. Ahora, ya entendemos un poco de qué es el álgebra y vemos que relaciona incógnitas, que relaciona y generaliza, que es principalmente eso, es generalizar. Entonces, vamos a entender un poco del lenguaje generalizado que utilizamos en matemáticas. Y de esto nos apoyaremos de letras. Aunque les digo, no importa, yo puedo utilizar cualquier símbolo, pero utilizamos letras por comodidad porque es un lenguaje finito y es un lenguaje que tiene en todo el mundo. Entonces, hagamos algunos ejemplos. Veamos que el lenguaje algebraico nos permite generalizar situaciones o generalizar algunas expresiones o encontrar patrones y a través de esos patrones generalizar las situaciones. Por ejemplo, si yo les pido, denme un número. Bueno, no es denme un número, sino más bien un número. Por ejemplo, alguien podrá decir 10, otro 20. Alguien más va a decir 40, otro va a decir 2.5, alguien más va a decir pi, o alguien más va a decir el número e, o alguien más va a decir el número 100.
Y todos son números al final de cuentas, ¿no? Y si, para no meternos en problemas, lo que nosotros hacemos es generalizar. Ya que todos son números, yo puedo generalizar eso a la expresión x, ¿no? ¿Qué es x? Es un número. ¿Cuál? No sé, lo es. Al final de cuentas es un número. Y a mí no me interesa. Entonces, esto es un número. La intención, les repito, de todo esto es empezar a generalizar las situaciones, empezar a generalizar lo que está con lo que trabajamos. Siguiente ejemplo. Este fue ejemplo 1. Ejemplo 2. La suma de dos números. Nuevamente alguien me puede decir 5 más 5. Alguien me puede decir 7 más 20. O alguien más va a decir pi más 14. Alguien nos puede decir 100 más 114. Y todos al fin y al cabo son suma de dos números, ¿no? Pero lo que nosotros pretendemos y lo que buscamos hacer es generalizar. Así como lo hicimos aquí de que x es un número, bueno, pues mis dos números que yo busco, pues pueden ser cualquiera, ¿no? Al final de cuentas van a terminar siendo números. Entonces puedo expresarlos de la forma x más y, ¿no? Al final de cuentas, esto es la suma de dos números. Estoy relacionando dos incógnitas. Hay, en este caso particular, dos variables. No me importa cuánto valga ni x ni cuánto valga y. Los estoy relacionando a través de ¿qué? De mi suma. Y lo que realmente importa es generalicé esta situación, ¿no? Yo ya no di números particulares, sino que generalicé esto. ¿Va? Tercer ejemplo. Un número elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, 5 al cuadrado, 14 al cuadrado, 29 al cuadrado, 41 al cuadrado. Todos son números elevados al cuadrado, ¿no? Pero yo puedo hacer nuevamente generalizando esto a la siguiente forma, ¿no? X al cuadrado. X me va a expresar un número. Al igual que aquí, ¿qué número? No lo sé y no me interesa. Me va a expresar un número, que es lo que al fin y al cabo, lo que yo solicité, ¿no? Un número elevado al cuadrado. ¿Va? Aquí, perdón, no lo anoté. Esto es la suma de dos números. Y esta situación es un número elevado al cuadrado. Siguiente ejemplo. Si yo pido la mitad de un número, que ojo que esto tiene un poco de trampa. ¿Qué es la mitad de un número? O sea, aquí no pensamos como que, parto el número en la mitad. No. Lo que en realidad yo estoy haciendo es que estoy expresando ese número multiplicado por un medio, ¿no? Por ejemplo, tengo mi número 10. La mitad de un 10 es 5, ¿no? Pero lo que en realidad yo estoy haciendo es un medio por 10. Aguas. Se lo escribo, por ejemplo, 10 por un medio, haciendo simple multiplicación de fracciones. Esto es 10 entre 2. Y esto es igual a 5, ¿no? Y efectivamente, 5 es la mitad de 10. Pero les repito, no hay que pensar como que partí a la mitad del número, sino que en realidad, es la multiplicación de un medio. Perdón. Aquí está mal. En realidad, lo que yo estoy haciendo es esto, ¿no? Es 10 por un medio. Ya dejando claro esto, podemos expresar o dado ese ejemplo, les repito, la mitad de un medio o un medio por un número.
Es simple, ¿no? En lugar de ponernos a dar números a lo loco. En lugar de decir 10, 20, 30, 70, 900, 400. Yo simplemente puedo expresar esto algebraicamente, es decir, generalizadamente, de esta forma, ¿no? X entre 2. Y esto ya me va a expresar la mitad del valor de mi X, ¿no? Del valor de mi número, ¿no? Yo ya estoy diciendo, esto es igual a decir, sí, ¿no? Esto es mi X, este es mi número. Y esta es su forma. Al final de cuentas esto ya es un entero, pero lo estoy multiplicando por un medio. Y así yo tengo la mitad de lo que valía mi X, ¿no? Entonces, esta es mi forma generalizada de expresar la mitad de un medio. En lugar de decir números concretos, yo ya estoy dando una expresión general para cualquier número. Entonces, esto es la mitad de un medio. Siguientes ejemplos. Siguientes ejemplos. Ahora, al anterior era el ejemplo 4, vamos con el ejemplo 5. Podemos decir 3, el producto de 3 por un número. En lugar de poner yo, por ejemplo, 3 por 20 o 3 por 70, 3 por 900, 3 por 1000. En lugar de nuevamente yo dar números, la expresión, oigan, la expresión 3, bueno, el producto de 3 por un número, yo esto lo puedo expresar de esta forma, ¿no? 3 por X. Y esto ya va a expresar 3. Estoy multiplicando mi número por 3, ¿no? Y esto ya me está expresando de forma generalizada 3 por un número, ¿no? Yo ya no estoy dando números particulares, yo ya no estoy dando uno específico, sino que mi X puede valer cualquier valor. Esto es el producto de 3 por un número. Siguiente ejemplo. Un número par. Si recordamos un poco, recordaremos o se nos vendrá a la mente que un número par es aquel que es divisible entre 2, ¿no? Y que el cociente va a ser 0, ¿no? No, yo no puedo decir, por ejemplo, 2.5 entre 2. No. ¿Por qué? Porque si yo hago la división, simplemente esto me va a dar 1.25. Y esto ya no es un número entero, ¿no? Esto ya es un número. En principio, pues se puede decir decimal, ¿no? Pero pues bueno, no está como que muy bien decir número decimal, sino que esto es un número racional. Esto yo lo puedo expresar en forma de una fracción, ¿no? Que en dado caso, esto sería igual a 5 cuartos. Pero esto no es relevante en este caso. Un número par, acordémonos, es aquel que es divisible entre 2. Pero que al momento de hacer yo la división, me va a dar como cociente 0. Me va a quedar como cociente 0 y un número entero. Por ejemplo, 2 es un número par, ¿no? Es el número par por excelencia, porque es divisible entre 2 por sí mismo. 4 es un número par, porque es múltiplo de 2. 6 es número par porque es múltiplo de 2. 8 es número par porque es múltiplo de 2. 10 es número par porque es un múltiplo de 2. ¿Va? ¿Qué comparten todos estos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Todos son números pares. Pero todos, si recordamos, son múltiplos de 2. Es decir, que existe otro entero que cuando yo lo multiplico me va a dar un número par, ¿no? Este caso es 2 por 1.
En este caso es 2 por 2. Este caso es 2 por 3. Este caso 2 por 4. Este caso 2 por 5. Y este caso 2 por 6, ¿no? Todos estos son números enteros, ¿no? El 1, el 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, existe un número entero que cuando yo multiplico por 2 me va a dar un número par. Fuera de este pequeño paréntesis, entonces, ¿cómo yo puedo expresar un número par? Como aquel que es múltiplo de 2, ¿no? Entonces, yo lo puedo expresar de qué forma, ¿no? En lugar de ponerme a dar números pares a lo loco, yo puedo expresar como 2 por n, donde n es un entero, ¿no? No, le repito, yo no puedo poner aquí 2 por 0.5 y me va a dar como resultado 1, ¿no? Pero 1 no es un número par, ¿va? Entonces n es un número entero. ¿Y qué expresa todo esto? Nuevamente, es la expresión generalizada de cualquier número par. Para cualquiera. Ya si yo estoy dando valores a x, digo, bueno, en este caso a n, voy a tener números pares, ¿no? Pero recordemos, n es un número entero. Entonces, yo puedo poner aquí 2 por 10, 20, y eso va a ser un número entero. Digo un número par. 2 por 70, 140, y eso va a ser otro número entero, ¿va? Entonces, esto es número par. ¿Va? Siguiente ejemplo. Llegamos quizás a los 10 ejemplos y pasaremos al siguiente tema. Ahora, el sucesor de un número. Nuevamente, este es un ejemplo que tiene la siguiente trampa, ¿no? Porque, ¿qué entendemos por sucesor, no? Quizás a estos niveles educativos entendamos como sucesor como el siguiente natural o el siguiente número entero. Sí, y eso es básicamente como el ejemplo al que yo quiero llegar. Es la idea a lo que yo estoy buscando. Quizás algunos pues pensarán el siguiente número, el que va después de 2.5 es 2.6, ¿no? U otro medida el siguiente de 2.5 es 2.51. Sí, efectivamente, pero para este ejemplo entendemos como el siguiente entero o el siguiente natural. Entonces, ¿cuál es la forma general de expresar el sucesor de un número? Entonces, acordémonos, es el sucesor, el que sigue, no el que va 2 después o el que va 20 posiciones después, ¿no? Sino es el siguiente, es el inmediato, ¿no? Entonces podría ser, mi forma generalizada sería x más 1. Y esto ya es el sucesor de un número, ¿no? ¿Va? Siguiente ejemplo. Cuatro veces o el producto de 4 por un número, todo esto entre 2. Vamos desglosando todas estas expresiones. El producto, es decir, me está hablando de multiplicación, ¿no? Entonces es 4, expresando ya todo de forma general, ¿va? 4 por un número. ¿Qué número? No sé, no me interesa. No me interesa en este momento. ¿Qué número? Cualquiera. ¿Y cómo puedo expresar eso cualquiera? Pues con incógnitas, ¿no? 4 por x. Ahora, todo esto dividido entre 2. Pues divido todo esto entre 2. ¿Va? Recordemos, el enunciado era el producto de 4 por un número, todo lo anterior entre 2. Bueno, ya aquí yo lo tengo de forma generalizada, ¿no? Porque yo no estoy dando números particulares.
el producto y todo lo anterior entre 2. Y yo ya lo expresé de forma generalizada, ¿no? Ejemplo 9. Enunciado. El cuadrado de la suma de dos números. Desglosemos el enunciado, ¿va? Me está hablando en principio de la suma de dos números, ¿no? Si recordamos en el ejemplo 2, yo ya he expresado cuál es la suma de dos números, ¿no? Entonces, sería x más y, ¿no? Ya tengo la suma de dos números. Ahora, el cuadrado de todo esto. No el cuadrado de x, no el cuadrado de y, es el cuadrado de toda mi suma, ¿no? De todo lo que tengo aquí. Entonces sería todo esto elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Recordemos, tengo la suma de dos números. Y el cuadrado de toda mi suma, de todo esto, lo elevo al cuadrado. Y vayamos al siguiente ejemplo. Ejemplo 10. Aquí retomaremos casi todos los ejemplos anteriores, o más bien no todos, pero trataremos de englobar la mayoría. Si empezamos a desglosar un poco el enunciado, vamos a hacerlo. En principio nos está hablando de un número elevado al cuadrado, ¿no? Entonces lo anotamos. Un número elevado al cuadrado. Un número elevado al cuadrado, ¿no? Más, es decir, sumo, y lo que seguía era la suma de dos números, ¿no? ¿Qué números? No sé, no me interesa. A más B, ¿no? Puede ser. Pero me está diciendo que la suma de estos dos números la estoy dividiendo entre dos, ¿no? Entonces, lo divido entre dos. Y por último, el enunciado me dice que todo lo anterior, es decir, todo esto, lo elevo a la potencia de 3, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué era? Un número elevado al cuadrado más la suma de dos números, pero esta suma dividida entre dos, ¿no? Y todo lo anterior, es decir, todo esto, lo elevo a la potencia de 3, ¿no? Básicamente esto es el lenguaje algebraico. Recordemos, el álgebra me hablaba de generalizar situaciones, ¿no? De no dar peculiaridades o particularidades, sino que ya yo paso a lo general. Y yo aquí yo ya no estoy dando números particulares, yo ya estoy dando expresiones que van a valer números, pero no un número concreto, sino cualquiera. ¿Va? Pasamos al siguiente tema.